dicen: no estoy de acuerdo con este sistema, no estoy de acuerdo con lo que se está viviendo en Cuba, no estoy de acuerdo con quienes gobiernan Cuba. Eso la gente lo dice en el transporte. Optan por vender su cuerpo básicamente a los extranjeros por 10, 15, 20 dólares. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Le tengo mucho cariño a estos videos cuando los hago en el patio de mi casa en Cuba, teniendo como escenario este ambiente natural, con plantas, con árboles frutales, con el buen Gustavito, mi gallito de 13 años. Lo disfruto muchísimo. Y como ven ustedes leyeron en el título de este video, hoy les quiero compartir 12 problemas de los muchísimos que se viven al día de hoy en Cuba, en mi isla natal, en el lugar donde nací. Los estuve escuchando hace unos pocos días cuando abordaba uno de estos transportes colectivos, los pocos que van quedando. Ven que en Cuba el transporte privado particular se mueve por coches americanos de la década del 40, 50, 60 y todavía están rodando por nuestras calles. Yo iba sentado en uno de estos carros, máquinas, como acá le decimos. Lo tomé desde San Antonio, iba hasta La Habana porque me iba a reunir con Asie y con Laura, mi cuñada, con Génesis, y créanme que logré escuchar 12 problemas. Iban hablando de cosas muy cotidianas, cosas que preocupan el día a día a los cubanos, y en este video se las voy a compartir. Acompáñenme. Número 1, y empezamos bien fuerte. Es un tema muy fuerte, muy polémico acá en Cuba, y tiene que ver con los presos. Justamente en ese carro donde iba yo a La Habana, iban dos personas, dos señores de unos 40 y tantos, 50 años, que eran presos. Al parecer, según ellos estaban comentando, le habían dado un permiso, un pase, como acá se dice, para que ellos fueran a visitar a sus familiares. Según escuché, llevan más de 5 años presos, y parece que están presos por haber robado quizás algún tipo de vianda, plátano, malanga, yuca, este tipo de viandas que se siembran en los campos de Cuba. Quizás algún guajiro, algún campesino, ellos la robaron para poder venderla, ¿no? Claro que esto tiene un gran problema de trasfondo. Muchas personas se ven en la necesidad de vender cosas, de vender viandas, de vender unos plátanos para poder alimentarse. Pero bueno, la cuestión es que ellos estaban comentando de las condiciones tan malas que tienen en la prisión, la poca alimentación, y también estaban comentando que consideraban injusto que su condena fuera tan larga. Creo que están cumpliendo más de 10 años. No les puedo decir con precisión cuál era su caso, por qué estaban presos, qué tiempo están cumpliendo de condena. Fueron cosas que todos los que íbamos ahí íbamos escuchando. Eran dos presos que al parecer robaron y están cumpliendo una condena. Y en Cuba el tema de los presos, ya saben ustedes que es bien delicado, porque hay muchas personas que incluso están cumpliendo una condena por salir a las calles a gritar libertad, por exigir ciertos derechos. Ya saben que acá el derecho a manifestarse es bien complicado, bien complicado. Así que cuando uno está en la calle, en un transporte, se encuentra a un preso, eso nos estremece y muchísimo. Problema número 2, también es un problema bien fuerte y que en Cuba es pan de cada día. Eso es un tema diario. Tiene que ver con migración y frontera. Sí, había también ahí una chica joven, yo diría que unos 20 años, 22 años, iba en compañía de su abuela y estaba hablando de un familiar que había hecho toda la travesía, como lo han hecho miles de cubanos. Había llegado a México, estuvo en México, creo que ya logró cruzar a los Estados Unidos. En fin, estaban hablando
hablando de ese tema, también tenían un primo o un conocido, no sé, pero el tema es que otra persona estaba en función de conseguir su ciudadanía española. Muchos cubanos demuestran que tienen abuelos, tatarabuelos que fueron españoles, en fin, logran demostrar algún tipo de parentesco y le dan la ciudadanía española. El tema de la migración en Cuba es muy fuerte al día de hoy porque son miles en los últimos años, sobre todo desde el 2020, desde el primer año de pandemia, han sido miles los cubanos que han decidido irse de Cuba, buscar sueños en otros países, y uno de los países que actualmente está recibiendo un flujo muy fuerte de cubanos es México. Unos deciden quedarse en México, otros deciden continuar su camino hacia los Estados Unidos. Ya es decisión de cada persona. Pero lo cierto es que sí es un tema del cual se habla muchísimo, la migración de tantos jóvenes cubanos que por la precaria situación que hay en la isla, con la economía, con la política, con la sociedad en sentido general, están optando por salir de nuestra isla. Es triste, pero real. Número 3. Había una señora guantanamera. ¿Y por qué les puedo decir que una señora guantanamera? Porque ya lo dijo. En esos carros el cubano habla mucho. Ustedes saben que el cubano suele hablar alto y contar todos sus problemas, su día a día. Hay una señora que estaba hablando con los dos presos. Les comentaba que ella tiene 82 años, que vino de Guantánamo, una provincia del oriente de Cuba, hacia La Habana y vende cosas. Ahí estaba con una caja de aguacates. Venía de San Antonio, mi municipio, a La Habana a vender aguacates. Es otro problema. Personas mayores que lógicamente no les alcanza la pensión, no les alcanza para nada. La pensión en Cuba es prácticamente simbólica y se ven obligados incluso a una avanzada edad, porque una señora de más de 80 años, a vender cosas, a vender lo que pueda para sobrevivir y terminar el mes. La señora todavía con mucha fuerza, con mucha disposición, con su caja de aguacates, sale, toma su camión. Es una señora, digamos, negociante, emprendedora acá en Cuba, con el temor de que la policía le pueda decomisar sus aguacates. Todo eso lo iba hablando, pero decía que ella se ve en la necesidad de hacer esto cada día para poder sobrevivir, vender sus aguacates. Número 4, un tema también muy delicado y del cual iban hablando varias personas, el tema de la prostitución. Y de hecho, en este viaje reciente, ahora que me encuentro en Cuba, me he percatado que en La Habana, en algunas autopistas, hay muchas chicas y chicos que claramente están dedicándose a ese giro. Mucha juventud, la juventud en Cuba no encuentra un trabajo que les permita sobrevivir y optan por vender su cuerpo básicamente a los extranjeros. Por 10, 15, 20 dólares logran sacar el mes y lo han encontrado como una salida, como un negocio. Muchas con hijos que mantener, con familia, en fin, es un tema delicado y justamente varias personas lo estaban hablando porque estábamos llegando ya a La Habana y en una avenida se veían ahí a dos chicas que claramente se dedican al tema, se dedican a la prostitución, a este negocio que es tan común, lo ha sido por décadas en Cuba, pero en este presente que es tan fuerte, la crisis económica que se vive, yo siento que ha crecido muchísimo. Y son muchos también los extranjeros, porque hay que decirlo, que vienen a Cuba porque encuentran acá la prostitución como muy barata. Realmente es barata en comparación con otros países. Con 20 dólares les puedo decir, encuentras lamentablemente una chica, un chico en la calle que vende su cuerpo. Jineteras, como se les llama acá en Cuba. Tema delicado porque también se ven a chicas incluso que parecen menores de edad. Muchas quizás trabajen solas, trabajen por su propia cuenta, otros trabajen quizás mandados por otra persona. En fin, realmente les digo, es un tema triste, es un tema delicado, pero es un tema real. Basta con salir a las calles en Cuba, en La Habana, bueno, que es donde he estado yo. Me ha contado mi familia que incluso acá en mi municipio, en San Antonio, no sé, en la zona del Copelia, a determinadas horas de la noche, se ven también a chicas y chicos que se dedican al negocio de la prostitución. Número 5, y es un tema diario, y yo creo que es un tema también que abarca a los que he dicho anteriormente, que está vinculado con los que he
mencionado anteriormente y está vinculado con los que aún me faltan por mencionar. Es la política. Uno llega a Cuba, tú llegas a Cuba del extranjero, nunca has venido a Cuba y tú escuchas el noticiero, tú escuchas la prensa oficialista, lo que dice en la televisión nacional y puedes pensar que Cuba es una maravilla, que en Cuba todo está resuelto, que en Cuba la salud, la educación son gratuitas, en fin, todos esos temas que puedes escuchar mediante la prensa nacional, noticiero, los medios oficialistas. Pero cuando estás en la calle, en el día a día, en la concreta, con el cubano de a pie, la gente habla de la inconformidad. La gente está muy inconforme con lo que acontece en Cuba. La gente en Cuba, el cubano calla, el cubano no dice, el cubano no se manifiesta, pero en esos pequeños espacios entre cubanos de a pie, claramente dicen: no estoy de acuerdo con este sistema, no estoy de acuerdo con lo que se está viviendo en Cuba, no estoy de acuerdo con quienes gobiernan Cuba. Eso la gente lo dice en el transporte. Número 6. El dinero. El dinero en Cuba no alcanza, amigos. El dinero en Cuba es una verdadera locura. Por ejemplo, una máquina de San Antonio de los Baños hacia La Habana, hacia el Lido. Los amigos de Cuba saben perfectamente cuál es ese recorrido. Cuesta 300 pesos. 300 pesos moneda nacional. Es un poco menos de $1, pero es que el salario mínimo en Cuba son 2.500 pesos. Las personas que diariamente viajan de un municipio hacia La Habana, dígase San Antonio de los Baños, Alquizar, Guira, cualquier municipio de los que pertenecían a la antigua provincia Habana Campo, viajan a la capital, a La Habana. ¿Qué tienen que hacer? Inventar, vender aguacates como la señora, estar en otro giro, porque quien toma una máquina de esta particular todos los días para ir al trabajo no le alcanza. Ustedes saquen cuenta, quien gana, por ejemplo, 6.000 pesos, un médico que gana 6.000, 8.000 pesos al mes, que tenga que gastar diariamente 600 pesos en una máquina. Es tremendo y el dinero no alcanza ni para la comida ni para los gastos básicos diarios. La gente habla de ¿cómo compro? Me hace falta comprar $5 para poder comprarme unas salchichas en la tienda. En fin, el dinero es un tema recurrente. El dinero en Cuba, la moneda en Cuba está muy devaluada y sencillamente no alcanza. El cubano está todo el tiempo inventando y a quien mejorcito le va y saca el mes es quien tiene la suerte, la dicha de contar con la ayuda de un familiar en el extranjero que le envía unos $. Cuba vive de remesas. Las familias cubanas sobreviven gracias a las remesas porque el dinero de Cuba no alcanza. Número 7. Un problema tremendo, un problema muy grave. Los apagones. En estos momentos que yo estoy grabando este video no hay corriente. Por ejemplo, acá en San Antonio la corriente es una religión. Eso es, no falla. Ya eso es cotidiano, ya eso es un hábito. Nos tienen en un completo apagón. El día comienza. Hay veces que nos toca el apagón 12 de la noche a 5 de la mañana. La ponen a las 5 de la mañana, la quitan después a las 10 de la mañana, después la ponen a las 3 de la tarde, la quitan a las 7 de la noche y en fin, es 5 horas apagón, 5 horas con corriente. Los apagones están acabando con el país. Hay muchos lugares donde no funciona, la economía no puede funcionar sin corriente, sin fluido eléctrico. Es imposible. La gente está desesperada con los apagones, se echa a perder la poca comida que hay. En fin, si ustedes están en Cuba, eso lo saben perfectamente los cubanos. El tema del que se habla diario es los apagones. El país entero está apagado, colapsado completamente. Los apagones en Cuba son ya de otro mundo. Esto parece una película de ciencia ficción, pero es una cruda realidad que está viviendo el cubano día a día. Vivimos sin corriente, prácticamente sin corriente. Número 8, la comida. La comida, señores. Amigos, es que todos los problemas están estrechamente vinculados y por eso Cuba está como está. Cuba está como nunca. Cada vez hay mayor desabasto. Un problema conlleva a otro. El anterior, los apagones, les decía, la poca comida que se consigue muchas veces se echa a perder. Uno entra a los pequeños supermercados que hay en Cuba, donde los pocos productos que hay los venden en una moneda que no gana el cubano y la poca comida que ahí encuentras, muchas veces entras a un refri, está vacío, encuentras unas salchichas, unos paquetes de picadillo y muchas veces sin congelación, sin refrigeración, porque también en esos lugares se va la corriente. La comida en la
la calle está carísima, todo está extremadamente inflado, los precios están infladísimos, elevadísimos. Por ponerles un ejemplo, en La Habana una libra de tomate, una libra de jitomate puede costar 750 hasta 800 pesos cubanos. Una libra de pepino, 200 pesos. Una libra de azúcar, 400 pesos. No sé, y encuentras muy poco. Arroz, frijoles, quizás algún tipo de verdura, algunas frutas. Es una escasez enorme de alimentos los que hay en Cuba para el cubano de a pie. Porque vas a un hotel, he llevado a mi familia a un buffet acá en Cuba, encuentras de todo. Aquellas cosas que el cubano de a pie hace mucho tiempo no ve en su mesa. La vivienda, ese es otro problema, otro tema del día a día. Que aunque acá en Cuba podemos decir que más que menos muchas familias tienen su casita, pobre, humilde. Hay zonas que la gente tiene quizás una mejor casa porque familiares de afuera se la han comprado, la han apoyado, en fin. El tema es que con la vivienda hay un gran problema en Cuba. Son miles las familias que han decidido venir del oriente del país a La Habana y están viviendo prácticamente debajo de un puente. El problema en Cuba con la vivienda es complicado. Había también ahí un señor que estaba hablando que su casa se le moja toda, que con las aguas. Hay gente que vive en La Habana Vieja, en estas zonas, quizás zonas que están pegadas al mar, a la zona del malecón, y el salitre se las tiene acabadas. No hay materiales de construcción, no tienen dinero, no reciben ningún tipo de apoyo. En fin, vino la hija divorciada, problemas familiares, problemas diarios. El problema también en Cuba con la vivienda es tremendo. Gente que no tiene dónde vivir. Es una realidad y hay que salir a las calles para escuchar de las propias bocas de los cubanos hablar estas cosas tan fuertes. 10. Educación. Se ha vendido históricamente la idea de que en Cuba la educación es gratuita. Digamos que entre comillas es gratuita, pero hay un gran problema ahora. Una chica iba hablando que su hija ahora no tiene maestro porque se fue del país. Los maestros también jóvenes, como no les pagan, como tienen apagones, como no tienen dónde vivir, en fin, todos los problemas están unidos, se están yendo. O sea, la educación en Cuba también está ahora en una enorme crisis. Y además, aunque digamos que entre comillas vamos a decir que es gratuita, no es así, porque no hay materiales escolares. Si los padres no se esfuerzan para comprarles a sus hijos una mochila, los lápices, las libretas, ya las escuelas no dan nada. También las escuelas, muchas como no reciben mantenimiento, están completamente destruidas. Hay salones que están desocupados porque al no recibir reparación no pueden ofrecer ahí clases para los niños. Yo, por ejemplo, ahora cuando vine a Cuba, a mis primas y a Génesis le traje mochilas, útiles escolares, y su mamá estaba muy contenta porque acá en Cuba para conseguirla es gracias a los familiares cubanos que vienen del extranjero y las venden acá en Cuba, pero las venden a un precio tremendo. Ese es otro temazo, ese es otro problema, la educación en Cuba. No hay maestros, no hay útiles escolares y las escuelas están en pésimas condiciones. También se ha vendido en Cuba la idea de que la medicina es gratis. Miren, sí. En estos tiempos los hospitales están con una situación tremenda. Mi tía Nurka es una señora, la mostramos en un video hace unos 2 años. No se ha podido operar de su cadera porque no hay una prótesis. Los hospitales están colapsados, no hay medicamentos, las farmacias están vacías. Y si a un médico que gana poco, que no tiene qué comer, que no tiene dónde vivir, que tiene los problemas que tienen todos los cubanos, no le llevas un regalito, no le pagas por la izquierda, el médico ni te atiende. Mi cuñada Laura, que está embarazada, cada que va a una consulta le lleva un regalo al médico. Y así están todos los cubanos. Para que te atiendan un poquitico mejor, tienes que de algún modo pagar la consulta. Hace unos años que estuve en Cuba, yo me atendí un problema de la piel y yo tuve que pagar la consulta a una especialista en su casa, de manera privada, de manera particular. Eso no es algo oficial, pero si los médicos no hacen eso, ¿de qué van a vivir? Esa es otra de las grandes mentiras que se venden en Cuba. La medicina en Cuba no encuentras ni una aspirina en una farmacia. Yo a mis padres, aparte de la familia, les envío medicamentos que necesitan porque acá en Cuba, que supuestamente es una potencia, no los encuentran. Y último problema que escuché en ese recorrido: los robos. Cuba era segura, muchos turistas se sentían seguros en Cuba, quizás hace unos 10, 15, 20 años atrás, pero en estos tiempos tan difíciles
difíciles, ya hasta muchos extranjeros les han robado, los han asaltado en La Habana, en muchos lugares hasta turísticos, lugares que supuestamente son seguros, por un celular, el acoso para que le deje $1. Hay muchos robos ya en Cuba. Una señora estaba platicando que entraron a la casa de una vecina, le llevaron el televisor, le robaron el celular, dinero. Se está viendo muchísimo robos en Cuba, cosa que quizás no era tan fuerte años atrás, pero en estos tiempos se ha incrementado muchísimo. Otro gran problema. Y bien, amigos, de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy, que créanme que todos estos problemas, basta con estar en las calles, salir a las calles de Cuba, platicar con la gente, tomar los carros, el transporte público, y uno los puede escuchar. El cubano encuentra en estos espacios la posibilidad de expresarse, de desahogarse y de contar sus problemas. Si ustedes conocen o me pueden mencionar en la caja de los comentarios otros de los tantos problemas que hay en Cuba, los leo. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.